sea nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Él, bendito sea el Señor, amén. Gloria sea a Dios. Así, hermanos, yo quiero, hermanos, que elevemos una oración, hermanos, en esta noche, amén, para pedirle al Señor la dirección, para que sea el Señor hablando a nuestras vidas, bendito sea el Señor, amén. La noche de ayer ya pasó, hermanos, recibimos una bendición y ahora viene otra nueva bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén, bendito sea el Señor. Y allí donde está, hermanos, inclinen su rostro y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amén. No decimos vamos a orar por la palabra del Señor, porque ya la palabra de Dios ya está bendita, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque salió de la boca de nuestro Dios. Amén. Amantísimo Dios que estás en los cielos, venimos, Dios mío, delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, Dios mío, en esta noche, Señor, donde ha sido una bendición, Padre, donde tú, Señor, Dios Santo, Señor, te has glorificado de una manera tan especial, Señor, en medio de tu pueblo, mi Dios Santo, Señor. Gracias damos, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, y ahora, Dios mío, Señor, ha llegado el tiempo de tu palabra, bendito Dios Santo, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos en esta noche, Dios mío, Santo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado, Señor, a mi vida, oh Santo, Señor Jesucristo. Así seas tú, Señor, hablando, Dios mío, a tu pueblo, Señor, en esta noche, mi Dios Santo, Señor, para la honra y la gloria, Señor, de tu nombre, bendito Dios Santo, Señor. Amén, Señor, y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, bendito sea nuestro Dios, amén. Yo quiero hablar, hermanos, en esta noche, bendito sea el Señor, con la ayuda de nuestro Dios, amén. Ya, por supuesto, hermanos, que sin nuestro Dios nada nosotros podemos hacer, amén, bendito sea el Señor, porque si no, hermanos, hablaríamos de nuestra propia cuenta, bendito sea el Señor, amén. Puede sentarse, hermano, amén. Gloria sea nuestro Dios, amén, ya que de nosotros mismos nada podemos hacer, bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el Señor. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero hablar, hermanos, amén, acerca, hermanos, de un pecado, bendito sea el Señor, amén. Un pecado, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, en infinidad de lo que es el pecado, bendito sea el Señor, amén. Unos, hermanos, pequeños, otros grandes, no, hermanos, no hay pecado pequeño, amén. Todos, hermanos, todo es pecado, bendito sea el Señor, amén. Gloria sea nuestro Dios, amén. No hay pecados claros ni pecados colorados, amén. Si no hay pecados, amén. La Biblia lo dice, bendito sea el Señor, amén. Pero en esta noche, hermanos, quiero hablar, hermanos, de un pecado, bendito sea el Señor, que se mueve dentro del pueblo del Señor, amén, gloria sea nuestro Dios, amén. Usted vaya pensando, hermanos, amén, qué clase de pecado, bendito sea el Señor. Vaya pensando en un pecado, bendito sea el Señor, amén. Pero se mueve dentro del pueblo del Señor un pueblo que ya ha conocido a Dios, un pueblo que ha visto la mano de Dios, hermanos, que ha experimentado la misericordia de nuestro Dios. Amén, bendito sea el Señor, hermanos. Para eso vamos, como siempre, hermanos, ponemos ejemplo el pueblo de Israel. ¿Para cuántos el pueblo de Israel es un espejo? ¿No se escucha? ¿Para cuántos el pueblo de Israel es un espejo? Amén, bendito sea el Señor, porque muchas cosas, hermanos, que están escritas en la palabra del Señor, hermanos, han sido escritas, dice el apóstol, para nuestra enseñanza, bendito sea el Señor, amén. Por este pecado, bendito sea el Señor, hermanos, amén. El pueblo de Israel, hermanos, no quiso avanzar o no quería avanzar, bendito sea el Señor, amén. Por este pecado, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, decía, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, bendito sea el Señor, mejor hubiéramos retrocedido, mejor nombremos un jefe, amén, para que nos guíe de nuevo hacia la tierra de Egipto, bendito sea el Señor. Por este pecado, hermanos, mucho pueblo ha retrocedido, bendito sea el Señor, no creyendo, hermanos, en las promesas de nuestro Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero no saben qué pecado es. Gracias al Señor, amén. Pero en esta noche, hermanos, bendito sea el Señor, hermano, vamos a hablar de ese pecado, bendito sea el Señor. Por medio de ese pecado, hermanos, el pueblo de Israel llevó al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él, bendito sea el Señor. No creyeron que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, bendito sea nuestro Dios, amén. Y por ese pecado, hermanos, bendito sea el Señor, nosotros recibimos, hermanos, la justificación delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como que no me están entendiendo. Amén.
Pero hermanos, por ese pecado, bendito sea el Señor, por la transgresión del pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, hermanos, llegó la justificación a nosotros. Amén. ¿Cuántos se sienten justificados? Bendito sea el Señor, justificado es absuelto, amén, libre de toda culpa. Bendito sea el Señor, amén. Y para esta noche, hermano, vamos a hablar sobre el pecado de la incredulidad. ¿Cuántos pensaron en la incredulidad? ¿Usted pensó en la incredulidad? Imaginen solo la hermana Brígida. Dele palmas al Señor, hermanos. Pero fuerte, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Amén. Para eso yo quiero que vayamos al libro de según San Marcos, capítulo 11. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Para que vayamos entendiendo. Bendito sea el Señor. San Marcos, capítulo 11. Gloria sea el Señor. Y ya vamos a ver por qué, hermanos. Amén. El Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, amén, nos lleva, hermanos, a esta cita, bendito sea el Señor. San Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14, y después vamos a pasar, hermanos, que da seguimiento a esta palabra en versículos 20 y 26. Bendito sea nuestro Dios, amén. Pónganse sobre sus pies. San Marcos capítulo 11, 12 al 14. Y después vamos a dirigir, hermano, vamos a dar un saltito en el 20 al 26. Bendito sea el Señor. Amén. Cuando lo tengan pueden decir un glorioso amén. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Alabado sea el Señor. San Marcos capítulo 11, ¿lo tenemos? Amén. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús, bendito sea el Señor. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vamos al 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo. ¿Dónde vamos, hermano? Amén. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Diga, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bendito sea el Señor. Amén. Puede sentarse en esta noche. Bendito sea el Señor. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Amén. Estamos hablando del pecado de la incredulidad. Bendito sea el Señor. Amén. Y la incredulidad, hermanos, ofende a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando nosotros decimos, hermanos, yo creo en Dios, amén, estamos diciendo, sí, Señor, yo creo que tú puedes hacer la obra. Bendito sea el Señor, amén, porque para el Señor nada hay imposible. Bendito sea el Señor, amén. Muchas veces nosotros decimos, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, amén. Pero muchas veces, hermanos, cuando hay incredulidad en nuestra vida como pueblo del Señor, hermanos, muchas veces nosotros hacemos mentiroso a nuestro Dios, amén.
Por eso, hermano, la incredulidad, hermanos, es un pecado grave, hermanos, que ofende a Dios, hermanos. Por la incredulidad, hermanos, Dios, hermanos, dice que la ira de Dios, hermanos, se encendió en contra de un pueblo, hermanos, que, hermanos, fue incrédulo. Bendito sea el Señor, a pesar, hermanos, que Dios lo había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto. Bendito sea el Señor, amén. Así como a nosotros, hermanos, que Dios nos ha sacado de la tierra de Egipto con mano poderosa. ¿Por qué, hermanos? Porque Egipto representa al mundo, o el mundo representa a Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, Dios había sacado al pueblo de Israel, hermanos, con mano poderosa, pero en el pueblo de Israel, hermanos, habría incredulidad, hermanos, y eso era algo que ofendía a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, cuando, hermanos, el pueblo se levantaba, dice la palabra del Señor, en incredulidad, hermanos, quejándose de Dios, hermanos, culpando a Dios, culpando, hermanos, a su siervo Moisés. Moisés iba corriendo rápido y se humillaba delante de la presencia de Dios y le decía: Señor, ten misericordia de este pueblo, no nos vayas a consumir. ¿Por qué? Porque, hermano, la incredulidad ofende a nuestro Dios. Cuando el Señor, hermano, fue introducido, hermanos, en este mundo, bendito sea el Señor, hermano, cuando dice la palabra de Dios que Dios le preparó cuerpo, bendito sea el Señor, amén, ya que en su divinidad el Señor no podía venir, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es tan grande, hermanos, que el hombre no la puede resistir, bendito sea el Señor, amén. En la esencia de Dios, hermano, el hombre no puede resistir, bendito sea el Señor, amén. Porque la Biblia dice que no hay hombre que haya visto a Dios y haya vivido, bendito sea el Señor, amén. Por eso es que hay gente que dice: yo vi a Dios, y esa gente es mentirosa. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha visto, bendito sea el Señor. Aún hombres, hermanos, que fueron llegados en el espíritu, hermanos, bendito sea el Señor, dice que se debilitaron, se tiraron, bendito sea el Señor, al ver, hermanos, aquella presencia, bendito sea el Señor, pero no vieron el rostro de Dios, porque no hay hombre que vea a Dios, hermanos, y viva, bendito sea nuestro Dios, amén. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, amén, que el Señor Jesucristo, hermanos, vino a esta tierra, bendito sea el Señor, amén. Hermanos, pero hermanos, ¿con quién, hermanos, se encontró el Señor Jesucristo? Con el pecado de la incredulidad, hermanos, amén. ¿Con quiénes fueron los primeros que el Señor Jesucristo se encontró, hermanos, con este pecado? Con aquellos líderes religiosos, amén. Aquellos líderes, hermanos, que supuestamente, hermanos, aquellos fariseos, aquellos escribas, hermanos, que estudiaban la ley de Dios, amén. Aquellos que daban la aprobación, aquellos, hermanos, que eran intérpretes de la ley de Dios, amén. Bendito sea el Señor, donde el Señor, hermanos, por medio de su Espíritu, por medio de la palabra, venía anunciando, hermanos, bendito sea el Señor, que el Señor Jesucristo vendría y visitaría a su pueblo. Pero estando ya, hermano, el Señor Jesucristo, cuando fue introducido, hermanos, en la tierra, bendito sea el Señor, y llegó al pueblo de Israel, bendito sea el Señor, frente a ellos estaba, hermanos, y no creyeron, amén. ¿Por qué? Por el pecado de la incredulidad, bendito sea el Señor, y eso ofendió tanto a Dios, bendito sea el Señor, que el Señor Jesucristo se lo recriminó en su propia cara, bendito sea el Señor, amén. Por eso, hermano, el pecado de la incredulidad es algo terrible delante de la presencia de nuestro Dios, amén. El mundo puede ser incrédulo, pero el pueblo del Señor no puede ser incrédulo, bendito sea el Señor, hermanos, amén. Entonces la palabra del Señor dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, porque el Señor Jesucristo tenía hambre, amén. Era hombre, 100% hombre y 100% Dios, amén. Y dice que viendo una higuera de hermanos, bendito sea el Señor, que tenía hojas, bendito sea el Señor, amén. Llamó la atención del maestro, hermanos, porque tenía hojas, bendito sea Dios. Pero al llegar, hermanos, amén, a querer, hermanos, tomar aquel fruto de aquella higuera, la cual era un árbol, hermanos, bendito sea el Señor, muy importante en aquellos tiempos, bendito sea el Señor, hermano. Era un alimento que se utilizaba para endulzante, bendito sea el Señor, y para muchas cosas importantes, para alimento, bendito sea nuestro Dios. Por eso el Señor Jesucristo se dirigió a aquella higuera, hermanos, y vio aquella higuera, amén. Pero hermano, lo que hermanos impresionó en la vida del maestro es que no halló, hermanos, fruto, bendito sea el Señor. Pero si ustedes se dan cuenta, hermano, la palabra del Señor dice que no era el tiempo de dar higos, bendito sea el Señor, amén. Tenía hojas,
pero no tenía fruto, bendito sea el Señor, amén. ¿Cuántos hermanos tienen hojas? Bendito sea el Señor, pero no hay fruto, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en nuestros corazones, bendito sea el Señor, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, hay incredulidad como pueblo del Señor, no, hermanos, bendito sea el Señor, no demostramos fruto, bendito sea el Señor, amén. Si nosotros nos vamos, hermanos, al tiempo de atrás, hermanos, vemos, hermanos, que bendito sea el Señor, en la entrada, hermanos, triunfal de Jerusalén, dice que el Señor Jesucristo entró, amén. ¿Y cómo estaba el pueblo del Señor? Dice que lo recibió con ramas, lo recibió, hermanos, con cantos, y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermano. En el nombre del Señor, bendito sea el Señor, amén. Hosana, hosana, bendito en el que viene en el nombre del Señor. Y decían: hosana al Hijo de David, bendito sea el Señor, amén. Pero ¿por qué decían al Hijo de David? Porque no creían, hermanos, que era el Hijo del Dios viviente, bendito sea el Señor, hermanos. Y al ver, hermanos, aquella higuera, hermanos, que no tenía fruto, hermanos, comparó aquella higuera, hermanos, con la nación de Israel, bendito sea el Señor, hermanos, que llegó el tiempo que el Señor iba a visitar a su pueblo, pero no encontró aquel fruto, hermano, que Dios, hermano, estaba esperando de su pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque había sido, hermano, había encontrado una nación incrédula al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Entonces, hermano, dice, hermano, nunca más se halla en ti fruto, bendito sea el Señor, hermano. La higuera no tenía la culpa, bendito sea el Señor, hermano. Pero el Señor Jesucristo se molestó, hermanos, al ver y comparar aquella higuera, bendito sea el Señor, hermano, con el pueblo de Israel, bendito sea el Señor, amén. Pronto aquellas palabras de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, se iban a convertir, hermano, en aquella incredulidad tan grande, bendito sea el Señor, que al final, si nos damos cuenta, hermano, en la palabra del Señor nos dice que lo llevaron, hermanos, hasta la cruz del Calvario, bendito sea el Señor, hermano. Y por ese sacrificio perfecto, ahora nosotros estamos en este lugar, bendito sea nuestro Dios, amén. Pero parece que no se alegra. Yo me hubiera alegrado, hermanos, amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor, hermano, por ese sacrificio? Dele palmas al Señor, alegres, hermanos, amén. Porque por medio de ese sacrificio, hermanos, nosotros, hermanos, fuimos redimidos, bendito sea el Señor, amén. Pero que si hubiera secado la higuera no había problema, hermanos, amén. Ya que la higuera no tiene alma. Amén. Pero si nosotros nos secamos, hay consecuencias eternas, bendito sea el Señor, hermano. Y el Señor Jesucristo está esperando, hermanos, bendito sea el Señor, que nosotros encontrar fruto en nuestra vida, bendito sea el Señor. Pero ¿por qué muchas veces, hermano, no hay fruto? Porque hay incredulidad en el pueblo del Señor. Porque muchas veces nosotros no recibimos nada porque hay incredulidad en el pueblo del Señor, bendito sea el Señor, amén. La palabra del Señor dice, hermano, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo lo vamos a recibir, bendito sea el Señor, amén. Pero hay cosas, hermanos, hay cosas buenas que el Señor las permite en nuestra vida. Pero hay cosas que nosotros pedimos que son cosas malas, hermanos, y que no las vamos, hermanos, bendito, y esas cosas nos van a hacer daño para nuestra alma, bendito sea el Señor, amén. ¿Cuántos han pedido alguna cosa, hermanos, que puede ser dañosa para su alma y para mi alma? Y el Señor, hermano, no la ha concedido. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce el corazón del hombre, bendito sea el Señor, amén. Por eso debemos de dar gracias a Dios en todo, amén. Si el Señor nos permite, hermano, en su santa voluntad nuestras cosas, y el Señor no nos permita las cosas, bendito, Él sabe lo mejor, bendito sea el Señor. Lo que nosotros debemos de darle gracias al Señor siempre, hermano, que el Señor es un Dios, hermano, misericordioso, bendito sea nuestro Dios, amén. Gloria sea el Señor, amén. Y entonces vemos la palabra del Señor, hermanos, que la incredulidad, hermanos, es un pecado tan grande, bendito sea el Señor, hermanos, que podemos hablar de adulterio, de fornicación y de muchos pecados, hermanos, que se cometen, bendito sea el Señor, amén. Pero el pecado de la incredulidad, hermanos, es una falta grave delante de nuestro Dios, amén.
Por tanto, dice el Hebreos, hermano, juré en mi ira, amén, que no entrarían en mi reposo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque halló un pueblo, hermano, que se sentó a beber y se sentó a fornicar. Bendito sea el Señor, con otros dioses. ¿Por qué, hermanos? Porque fueron un pueblo incrédulo. Bendito sea el Señor. Amén. Estaban pensando, hermanos, en la tierra de Egipto y no estaban, hermanos, confiando en la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. ¿Qué es lo que el Señor había hecho, hermanos, por medio de su mano de poder, hermanos, con el pueblo de Israel? Hermanos, eran cosas tan grandes, bendito sea el Señor, hermano, que si nosotros viéramos esas cosas, hermano, nos quedáramos con la boca abierta, bendito sea el Señor, hermano. Y el Señor había hecho una obra tan grande en el pueblo, hermano, y al siguiente día, hermano, se olvidaban de lo que el Señor había hecho, bendito sea el Señor. Palabra, hermano, de incredulidad, bendito sea el Señor, amén. La palabra del Señor dice en el libro de Lucas, hermanos, gloria sea al Señor, vayamos al libro de Lucas, bendito sea el Señor, síganme, hermanos, amén, bendito sea el Señor en la palabra del Señor. San Lucas capítulo 4, versículo 16, bendito sea el Señor, amén. El Señor, hermanos, por eso comparó aquella higuera, bendito sea el Señor, que no había encontrado fruto, bendito sea el Señor, amén, gloria sea el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros dudamos, no recibimos, bendito sea el Señor, amén. Cuando nosotros dudamos, hermanos, no hay nada en nuestra vida, bendito sea el Señor, así como había aquella higuera, hermanos, que no había nada, solamente tenía hojas, bendito sea el Señor, amén. ¿Cuántos tienen frutos? ¿Cuántos hay frutos en su vida? Bendito sea el Señor, amén. Y el Señor Jesucristo, hermano, bendito sea el Señor, hermano. Después, hermano, dice que empezó su ministerio, hermanos, amén. Bendito sea el Señor. Y después se dirigió a la ciudad, hermanos, de Capernaum, amén, donde el Señor hizo grandes cosas maravillosas, hizo señales, hizo sanidades. Bendito sea el Señor, amén. Y digo el Señor, me voy a ir, hermanos, me voy a ir hacia Nazaret, donde yo me había criado, amén. Y dice que entrando en la ciudad, hermanos, de Nazaret, entró a la sinagoga, bendito sea el Señor, y abrió el libro, bendito sea el Señor, hermanos. En aquel tiempo eran unos pergaminos, bendito sea el Señor, donde se le dio aquel libro, bendito sea el Señor. Y entrando en la multitud, dice que abrió la palabra del Señor, hermanos, y se dirigió y abrió, hermanos, en la palabra del profeta Isaías, en el capítulo 61. Si ustedes se dan cuenta, bendito sea el Señor, donde dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Dios, amén, para dar buenas nuevas a los pobres, bendito sea el Señor. Y si ustedes dan cuenta, hermano, si leen el capítulo 61 de Isaías, hermano, una palabra mesiánica, hermano, del Señor, hermano, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él iba a hacer, bendito sea el Señor, amén. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Ahora, en este momento, delante de sus ojos, se ha cumplido esta profecía. ¿Qué les quería decir? Delante de ustedes está aquel en el cual esta profecía se iba a cumplir, bendito sea el Señor. Pero ¿qué dijo el pueblo del Señor, hermano? ¿Qué dijo? ¿No es este acaso el hijo de José, bendito sea el Señor? Algunos que estaban, hermanos, delante de él decían, ¿acaso no jugamos con él cuando estábamos pequeños? Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Qué es lo que estaban viendo? Estaba viendo incredulidad en el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque no le habían creído a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor, amén. Y vemos, hermanos, que la palabra, hermanos, que el Señor Jesucristo le refiere, no fue una palabra, lo felicito porque no me han creído, bendito sea nuestro Dios, amén. Seguro querrán decir, médico, sánate a ti mismo. ¿Qué le quisieron decir? Si tú hiciste aquellas cosas en Capernaum, ahora en este lugar haz las mismas cosas, bendito sea el Señor. Pero eso, hermano, se enojó tanto al Señor Jesucristo, hermano, bendito sea el Señor, hermano, y les dijo, en verdad os digo, amén, que en el reino de Israel había muchas viudas, bendito sea el Señor. Si ustedes se dan cuenta, hermano, había muchas viudas en el reino de Israel, hermanos, amén. En el tiempo de Elías, bendito sea el Señor, amén. Y dice, hermano, que la palabra del Señor, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 17, si ustedes se dan cuenta, hermano, dice que no llovió, hermanos, por la palabra de Elías, no llovió en aquel reino, hermanos, por 3 años y medio, bendito sea el Señor. Y el Señor Jesucristo le recrimina con aquella palabra diciéndole, pero
pero hermanos míos, bendito sea el Señor, amén. Pero Elías no fue enviado a las viudas del reino de Israel, sino que fue enviado a una mujer, hermanos, viuda de la tierra de Sarepta de Sidón, bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Bendito sea el Señor, que era una nación pagana, bendito sea el Señor, donde había una viuda, pero esa viuda había confiado en Dios, bendito sea el Señor, a que no era pueblo del Señor, hermanos, bendito sea el Señor, pero en aquella viuda había fe, bendito sea nuestro Dios. Y en aquellas viudas, hermanos, que estaban, hermanos, en el reino de Israel, eran viudas incrédulas, bendito sea el Señor. Y de cierto digo, les dice el Señor Jesucristo, amén, que muchos leprosos no fueron, y que leprosos no fueron limpiados en el reino de Israel, sino Naamán el sirio, bendito sea el Señor, amén. ¿Y quién era Siria, hermanos? Era una nación, hermanos, que Dios levantaba, ¿para qué? Para castigar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su pecado, por la incredulidad. ¿Por qué? Por no haber creído, hermanos, al Dios vivo. Amén. Por no haber creído al Mesías prometido. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces aquella palabra, hermanos, los enardeció y se enojaron en grande manera. Bendito sea el Señor. Amén. Es que muchas veces, hermanos, cuando nosotros, hermanos, nos tocan el ego, cuando nosotros, hermanos, nos hablan la verdad, muchas veces nosotros nos enojamos, bendito sea el Señor, amén. Yo me enojo cuando me dicen la verdad. ¿O usted no se enoja? Este grupo, hermanos, de personas, hermanos, bendito sea el Señor, que eran creyentes, se enojaron con el Señor Jesucristo y lo quisieron aventar, lo quisieron matar, bendito sea el Señor, amén. Eso es lo que hace el religioso, enojarse, bendito sea el Señor. Pero el verdadero Hijo de Dios le da gracias al Señor por la palabra, bendito sea nuestro Dios, amén. Aunque nos duela la palabra del Señor, hermanos, pero nosotros debemos de gozarnos, bendito sea el Señor. Y la incredulidad, hermanos, es una falta grande que ofende a nuestro Dios, bendito sea el Señor. ¿Alguna vez usted ha sido incrédulo, hermanos? ¿Alguna vez yo he sido incrédulo? Muchas veces, hermano. Y hemos ofendido tanto a Dios, hermano. ¿Sabe que cuando nosotros culpamos a Dios, ¿por qué me está pasando eso? Estamos siendo incrédulos a las promesas de nuestro Dios, amén, bendito sea nuestro Dios. ¿Se acuerdan del pasaje de ayer que predicó el hermano Francisco? Parece que se llamaba, bendito sea el Señor, amén. Como aquel hombre se quejaba, Asaf se quejaba, bendito sea el Señor, porque los impíos, hermanos, crecían, bendito, y florecían, bendito sea el Señor, amén. Muchas veces nosotros renegamos contra Dios, hermanos, bendito sea el Señor, amén. Hay momentos de incredulidad en nuestra vida, hermanos, pero la incredulidad ofende a nuestro Dios, bendito sea el Señor, amén. Así es que si nosotros, hermanos, hemos sido incrédulos, pidámosle perdón a nuestro Dios, digámosle, Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame, Señor, a confiar en tus promesas, bendito sea nuestro Dios, amén. Porque el Señor dijo, el Señor juró en su ira, hermanos, que no entrarían aquellos desobedientes en el reposo de Dios. ¿Por qué, hermano? Por incrédulos, bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Así como ha sido la palabra en su boca, así yo voy a hacer con ellos. Bendito sea el Señor. Amén. Muchas veces nosotros decimos, el Señor ya no me escucha. ¿Y no te va a escuchar el Señor? Y no me va a escuchar el Señor a mí. ¿Por qué? Porque somos incrédulos a la palabra de nuestro Dios. Amén. Porque no creemos, hermano, a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Sabía que el Señor tiene bendiciones grandes para nuestra vida? Pero muchas veces nosotros no creemos como pueblo del Señor, amén, bendito sea. Es lo más terrible, hermanos, que como pueblo del Señor no creamos, bendito sea el Señor. Muchos, hermanos, como decíamos al principio, han retrocedido de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de incredulidad, amén. Aun cuando venimos a la casa del Señor, debemos de venir con un corazón creyendo que Dios está en este lugar, bendito sea el Señor, amén. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él, es necesario que crean que le hay y que son galardonadores de los que le buscan. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos buscan al Señor? Levante la mano, hermano, ayúdeme, bendito sea el Señor, amén. Levante la mano, bendito sea el Señor. Dios está en este lugar, bendito sea el Señor, amén.
Jacob dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, bendito sea. ¿Sabía que el Señor está en este lugar? Amén. ¿Sabía que el Señor, hermano, lo está rodeando a usted? Bendito sea el Señor lo ministra desde este lugar, bendito sea el Señor, y usted se va fortalecido, amén. ¿Por qué? Porque el Señor está en este lugar, bendito sea nuestro Dios, amén. Pero el Señor se halló, hermanos, con una incredulidad en el pueblo del Señor. Sabía que el Señor se maravillaba, hermanos, de la fe de muchos que no eran pueblo de Él. Bendito sea el Señor, amén. Gloria sea el Señor. Y en la palabra del Señor encontramos muchos pasajes, hermanos, de gente, hermanos, que eran fieles a Dios. Y el pueblo del Señor no era fiel a Él. En el pueblo de Dios había una gran incredulidad. Bendito sea el Señor. En Mateo 16, 13 al 17 dice, hermanos, que Jesús les preguntó a los discípulos, bendito sea el Señor, ¿de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y si ustedes se dan cuenta en el pasaje de Mateo 16, 13, hermanos, en adelante, bendito sea el Señor, hermanos, unos dicen los discípulos que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías y otros algunos de los profetas. Pero alguien dijo, hermano, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Quién dijo que era el Hijo de Dios? Pedro. Pero quizás Pedro dijo, hermanos, porque estaba con el maestro, bendito sea el Señor, amén. Porque muchas veces el Señor le decía, y vosotros todavía no creéis, bendito sea el Señor. Porque muchas veces, hermanos, si ustedes dan cuenta, cuando ellos, hermanos, el Señor parte con sus discípulos en aquella barca, bendito sea el Señor, para pasar a otra región, hermanos, al otro lado, hermanos. Y el Señor, hermanos, hace grande bonanza, hermanos, en aquella barca cuando aquella tormenta se levanta, bendito sea el Señor. ¿Y cuál fue, hermano, la respuesta de los discípulos, hermanos, al ver aquella obra maravillosa que el Señor había hecho? Bendito sea el Señor, amén. ¿Quién es este hombre que aún el mar enmudece y manda que los vientos se detengan? Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? En ellos todavía había incredulidad de quién es el que iba en la barca con ellos. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, no debemos de dudar quién camina con nosotros, amén. Porque si nosotros dudamos, bendito sea el Señor, en nuestra vida hay incredulidad, bendito sea el Señor, amén. Por eso Isaías capítulo, yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 53, 1 al 2. Isaías hace una pregunta, bendito sea el Señor, amén. Dando una profecía, hermanos, de los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito sea el Señor. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca, bendito sea el Señor, amén. En medio, hermanos, de aquella tierra seca, en medio, hermanos, de aquella incredulidad, el Señor se abrió paso, bendito sea el Señor. ¿Para qué, hermanos? Para inyectar fe, hermanos, en aquel pueblo incrédulo, bendito sea el Señor. ¿Usted cree que una raíz, hermano, bendito sea el Señor, hermanos, va a subir, hermanos, en una tierra seca? Una raíz necesita de agua, bendito sea el Señor, amén. Pero el Señor, la palabra del Señor, hermanos, compara, hermanos, a nuestro Señor, hermanos, con aquella raíz, bendito sea el Señor, como aquel renuevo, hermanos, que surgió, que renació, bendito sea el Señor, en medio de aquella tierra seca, hermanos. ¿Qué significa? En medio de aquella incredulidad, hermanos, que se iba a hallar, hermanos, el Señor Jesucristo en su propio pueblo, bendito sea el Señor, amén. Por eso él dice, hermano, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bendito sea el Señor. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Se ha manifestado en usted el brazo de Jehová, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿En cuánto se ha manifestado el brazo de Jehová? Dele palmas al Señor por eso, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Amén. El brazo de Jehová, hermanos, bendito sea el Señor, hermanos, se ha manifestado en nuestra vida, bendito sea nuestro Dios, amén. Por eso él dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo, para que le deseemos, bendito sea el Señor, amén. Porque el pueblo de Israel, hermano, no recibió con agrado al Señor Jesucristo.
Porque hermanos, había incredulidad, bendito sea el Señor, amén. No le creían, bendito sea el Señor, a pesar, hermanos, del poder, hermanos, a pesar de lo que el Señor había hecho, hermanos, en su vida. Tampoco, hermanos, creían en Él, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, después estaban diciendo, hermanos, crucifíquenle, crucifíquenle, bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad, hermanos, era un pecado tan grande, hermanos, que estaba en sus corazones. Bendito sea nuestro Dios, amén. Gloria sea nuestro Dios, amén. Y sabía, hermanos, que la incredulidad, hermanos, amén, muchas veces, hermanos, en los momentos difíciles, bendito sea el Señor, hermanos, puede brotar en nuestro corazón. ¿Cuántos han sentido incredulidad, hermanos, al hallarse en un problema grande? Digan amén, hermanos. Gloria sea el Señor. Ya vamos a terminar, hermanos, amén. Se los prometo, bendito sea el Señor, amén. Incredulidad, amén, una palabra que ofende a nuestro Dios, bendito sea el Señor, amén. Juan el Bautista, hermanos, estaba preso en cierta ocasión, Mateo 11. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo 11, bendito sea el Señor. Ya vamos a ir terminando, hermanos, amén. Gloria sea a nuestro Dios. En Mateo 11, bendito sea el Señor, amén. Juan estaba preso, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Sabía que Juan tenía discípulos, hermano? Amén. A Juan lo seguían, bendito sea el Señor, amén. Al menos habían unos que creían en el profeta Juan, bendito sea el Señor, amén. ¿Sabía que Juan era un profeta? No Juan el querido, el apóstol amado, bendito sea el Señor, sino Juan el Bautista, bendito sea el Señor, el que vino, el que dijo enderezad, amén, el camino del Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Dios, amén. Pero en dicha ocasión, hermanos, esto es triste. En dicha ocasión Juan el Bautista estaba preso. Pero no estaba preso porque era un delincuente ni porque se había robado algo, bendito sea el Señor. Sino, hermanos, por decirle la verdad, hermanos, a aquellos religiosos, bendito sea el Señor, amén. Porque aún cuando él estaba bautizando, hermanos, venían los religiosos y les decía generación de víboras, amén. Imagínense, este hombre, hermano, no tenía miedo, bendito sea el Señor, y Juan estaba preso, bendito sea el Señor, porque para eso, hermano, los religiosos eran buenos, para meter presos, hermano, a los que, hermano, los confrontaban por medio de la palabra del Señor, bendito sea el Señor, amén. Estos hombres, hermano, eran intérpretes de la ley, amén, pero, hermano, interpretaban la palabra del Señor a su propia manera, bendito sea el Señor, amén. Querían, hermanos, benditos, someter a las personas, hermanos, a la obediencia, por lo cual, hermanos, ni siquiera ellos, hermanos, cumplían con la palabra del Señor, amén. Por eso dice la Biblia, hermanos, que la letra mata, amén, pero el Espíritu vivifica, bendito sea el Señor. Cuando entre más nosotros, hermanos, nos sintamos, hermanos, con conocimiento, entre más nosotros tengamos conocimiento, bendito sea el Señor, hermanos, siempre démosle la gloria a nuestro Dios, bendito sea el Señor, amén. No para creernos, sino, hermanos, para edificación de la obra de nuestro Dios, amén. Y dice que Juan estaba preso en cierta situación, bendito sea el Señor, hermano, y dice que envió a 2 de sus discípulos. Juan había bautizado al Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué se bautizó el Señor Jesucristo? Para que se cumpliera toda justicia. Él mismo dijo, bendito sea el Señor. Amén. Para que, hermanos, nos dio un ejemplo, hermanos, de lo que nosotros teníamos que hacer. Bendito, el primer ejemplo, Él lo puso. Amén. Por eso Él es el ejemplo mayor en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Juan estaba preso, Juan el Bautista, hermanos, bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos, estaba predicando en el desierto. Y cuando dice, hermanos, que se acercaron al Señor Jesucristo haciendo una pregunta, hermanos, que Juan, hermanos, les había dicho, amén. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Bendito sea el Señor, hermano. Fíjate que muchas veces, hermanos, la incredulidad puede llegar a nuestro corazón, amén. Hermanos, dependiendo, hermanos, el momento en el cual nosotros, hermanos, nos encontremos, amén. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos da, hermanos, una experiencia, hermanos, y nos dice, hermanos, bendito sea el Señor, que aún en medio de aquellos tiempos, hermanos, difíciles en nuestra vida, hermanos, confiemos en nuestro Dios, amén, y que no haya incredulidad en nuestra vida, bendito sea el Señor. ¿Y qué el Señor Jesucristo le dice? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres
es anunciado el evangelio de Dios. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, bendito sea el Señor. ¿Cuántos tropezaron en Cristo? Muchos. Dice, hermano, que la piedra que los edificadores desecharon, bendito sea el Señor, amén, ha venido a ser la cabeza del ángulo, bendito sea el Señor, amén. Aquella piedra, hermanos, bendito, aquella roca, hermanos, el pueblo de Israel tropezó, bendito sea el Señor, amén. Y hermanos, y vemos, hermanos, bendito sea el Señor, como el Señor Jesucristo, hermano, le recrimina aquella palabra. ¿Por qué, hermano? Porque no habían creído en Él, bendito sea el Señor, amén. ¿Qué salieron a ver al desierto? Amén. Porque no lo estaban viendo, hermanos, como aquel Mesías prometido. No lo estaban viendo, hermanos, como aquel Hijo de Dios, bendito sea el Señor. Como nosotros vemos, hermanos, al Señor Jesucristo. Amén. Yo te hago esta pregunta en esta noche, hermano. ¿Cómo tú ves a nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo ves como el Dios vivo y poderoso? ¿Lo ves como aquel Dios que para Él no hay nada imposible, hermano? ¿Lo ves, hermano, para aquel, hermano, aquel Dios poderoso, hermano, que aún en la situación más adversa el Señor está ahí en tu vida para ayudarte? Bendito sea nuestro Dios, amén. Pero este pueblo, hermanos, hermano, no había creído en el Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. Porque creían que el Señor Jesucristo, hermanos, era un hombre comilón, como dice la palabra del Señor, hermano. Un hombre bebedor de vino que se juntaba con publicanos y pecadores. Hasta allí, hermanos, ellos creían quién era Jesús de Nazaret, bendito sea el Señor. Ellos creían, hermanos, que era el hijo del carpintero, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Pero por causa de la incredulidad que en sus corazones, bendito sea el Señor, amén. Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad. Oye, hermanos, cómo la palabra del Señor llama el que tiene incredulidad en su corazón. Un corazón malo, bendito sea el Señor, amén. Y un corazón malo no está cerca de Dios, amén, sino estás lejos de la voluntad de nuestro Dios, amén, para apartarse del Dios vivo. Porque un corazón malo está apartado del Dios vivo, amén. Porque ¿dónde habita Dios, hermanos? En un corazón bueno. ¿Cuántos tienen un corazón bueno? Levante la mano, pues. ¿Cuántos tienen un corazón bueno? Amén, bendito sea el Señor. Entonces ya no va a haber incredulidad en nuestra vida, hermanos. Ya no, amén, dile a tu hermano que ya no haya incredulidad en tu vida. Amén. El que está dormido, despiértalo, bendito sea el Señor, amén. Dile amén, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros ya conocemos, hermanos, a un Dios vivo, bendito sea el Señor, amén. Por eso dice, hermanos, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno que tenga corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque por la incredulidad, hermanos, muchos hermanos, bendito sea el Señor, cayeron en el desierto, hermanos, y no, hermanos, llegaron a la tierra prometida. Bendito, ¿por qué? Porque el Señor halló incredulidad en sus corazones, bendito sea el Señor. Donde la Biblia dice, hermanos, que el pueblo se sentó a comer y a beber, bendito sea el Señor. De todos modos, ya Moisés ya no vino, dijeron amén, bendito sea el Señor, ya se olvidó de nosotros, mejor hagamos unos becerros. Y hermanos, hasta, hermanos, provocaron que Aarón, hermano, hiciera un becerro de oro para que lo adoraran. Hermano, imagínense, hermano, que después de ver la mano de Dios hacer un becerro de oro para adorarlo. Imagínense que nosotros, hermanos, después de haber experimentado la mano poderosa de nuestro Dios, hermano, y después lo veamos a usted, hermano, cargando un muñeco allá de madera, bendito sea el Señor, diciéndole, hazme un milagro. Imagínense, hermano, ya demasiado, ¿verdad? Ya demasiado topado, como dicen en El Salvador, amén. Y si hay gente así, hermano, amén. En el internet sale mucha gente, hermano, que dicen que fueron pastores, hasta teólogos, y ahora están predicando allá, hermano, ya saben a dónde. Y dicen que estaban equivocados, bendito sea el Señor. Y ahora le andan dando la gloria a un pedazo de madera. Y, hermano, así era el pueblo de Israel, hermano, bendito sea el Señor. Después, hermano, de haber visto la mano poderosa de nuestro Señor, amén. Y después, hermano, provocaron, hermanos, que Aarón, hermano. Y todos decimos, hermano, Aarón, que era el que hablaba por Moisés. Hermano, pero es que ese pueblo era tremendo, hermanos, amén. Y venía una turba, hermanos, enardecida, hermanos, que le diga a usted, no, un becerro de oro, se lo hubiera hecho usted.
Es el Señor. Pero vean hasta dónde Dios es de misericordioso, hermano, que a pesar, hermano, de lo que Aarón hizo, hermano, bendito sea el Señor, hermano, siempre Dios, hermano, le dio el privilegio, hermanos, que como había, hermanos, determinado la tierra, la tribu de Leví, hermanos, para el sacerdocio, bendito sea el Señor, no le quitó aquel privilegio tan grande, amén, sino que hasta los hijos de él alcanzaron, hermanos, el sacerdocio en el tabernáculo, bendito sea nuestro Dios, amén. Por eso dice la Biblia, hermanos, no haya entre vosotros un corazón malo de incredulidad, bendito sea el Señor, amén. Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 3, bendito sea el Señor. Ya vamos a terminar, hermano. Ya nos vamos, amén. Hebreos capítulo 3, gloria a Dios, 18 al 19. Gloria a Dios. Por eso yo le quiero decir, hermanos, que la incredulidad es un pecado grave que ofende a nuestro Dios. Ya no vamos a ser incrédulos, hermano. Confiemos en Dios, amén. Bendito sea, porque por la incredulidad muchos se han apartado de la fe en Dios. No creyeron, amén. Bendito sea el Señor. Por la incredulidad hicieron mentiroso a Dios. Por la incredulidad, hermanos, dudaron en su corazón, hermanos, amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, amén. Desde el 16 dice, desde el 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Bendito sea el Señor. ¿Usted sabe qué significa incredulidad, hermanos? Incredulidad, cualidad de incrédulo. Incrédulo que no tiene fe religiosa, que no cree fácilmente lo que le dicen. Hay gente que no cree nada, hermano. Amén. Aún podemos haber pueblo del Señor que no creemos. Amén. Amén. Es como que usted diga, yo no le creo lo que el hermano está diciendo, pero es la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Amén. No importa, hermanos, el que dé la palabra desde este lugar, amén. Si no creamos, hermanos, lo que, hermanos, estamos leyendo en la palabra del Señor, amén. Una palabra, hermanos, que es Dios, amén. Dios hablando a nuestra vida, bendito sea nuestro Señor, bendito sea Dios. Pero el pueblo no entendió, hermanos, amén. Y Dios halló un pueblo incrédulo, amén. Dice que los de Coré, bendito sea el Señor, amén. Y los de Abirán, bendito sea el Señor, en unas familias. Dice que fueron incrédulos, amén. Quisieron apedrear a Moisés, hermanos, amén. Se burlaron de Dios diciendo que el Señor, hermano, lo había sacado ¿para qué? Para que murieran en el desierto. Y no era la primera vez que ellos decían esas palabras, bendito sea el Señor. Por eso, como decíamos, hermanos, que el Señor dijo, hermanos, amén. Así le dijo a Moisés, así como han sido sus palabras en su boca, así yo haré con ellos. ¿Y qué fue? Dice que la tierra se abrió, hermanos, bendito sea el Señor, y descendieron vivos al Seol, bendito sea el Señor, amén, que significa el infierno, bendito sea el Señor, amén, que hasta ahora están en el infierno, y la palabra del Señor lo dice. ¿Por qué? Por la incredulidad en sus corazones, bendito sea el Señor, amén. Por eso el Señor se disgustó con ellos 40 años, amén. ¿Y quiénes entraron, hermanos, a la tierra prometida? Los jóvenes, amén, de 20 años para abajo, amén. Aquellos jóvenes, hermanos, empezaron a crecer, empezaron a confiar en Dios, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque tenían un guía, hermanos, bendito sea el Señor. Después de la muerte de Moisés, hermanos, Dios, hermanos, buscó otro guía, hermanos. ¿Quién era? Josué, hijo de Nun, bendito sea el Señor, y lo llevó hasta la tierra prometida, bendito sea el Señor, amén. Si nosotros, hermanos, no somos incrédulos, un día vamos a llegar hasta la presencia de nuestro Dios, amén. Por eso, dele palmas al Señor, hermanos, en esta hermosa noche, bendito sea el Señor, hermanos.
Y el tema dice el pecado de la incredulidad. Bendito sea el Señor. Amén. Y hermanos, estudie, bendito sea el Señor, hermanos, Marcos capítulo 11, y se va a dar cuenta, hermanos, que en la palabra, hermanos, en lo que es, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, llega a esta iglesia, hermanos, nos da una grande enseñanza. Bendito sea el Señor. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Así, hermanos, esperando, hermanos, que hayamos entendido la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Ya que el Señor cada día nos habla por medio de su palabra. Amén. Gloria sea el Señor. ¿Cuántos entendieron la palabra del Señor? Amén, bendito sea el Señor, amén, porque Dios nos ha llamado a ser un pueblo entendido, amén. Póngase sobre sus pies, bendito sea el Señor. Le vamos a dar gracias al Señor, hermanos, porque el Señor nos ha hablado en esta noche, bendito sea el Señor, amén. Así es que sigamos adelante, no nos quedemos, sigamos siempre adelante, bendito sea el Señor, amén. Si otros se quedan, hermanos, usted siga adelante, solamente